El algoritmo que sabía demasiado, un podcast del Observatorio de Derechos Digitales. Hola a todos, esto es El algoritmo que sabía demasiado, un espacio en el que vamos a reflexionar sobre la importancia de nuestros derechos en el entorno digital. ¿Por qué las redes sociales parecen saber exactamente lo que queremos? ¿Estamos seguros de que las aplicaciones que tenemos en el móvil no rastrean nuestra ubicación cuando dejamos de usarlas? ¿Cómo se gestiona nuestra información en los entornos digitales? Vivimos en un mundo en el que cada clic, cada búsqueda o cada publicación online genera datos que son almacenados, procesados y analizados para diversos fines. Desde ofrecernos productos y servicios que nos interesen, hasta proteger nuestras operaciones financieras, identificar tendencias de consumo o mejorar políticas y servicios públicos, entre otros. La cantidad masiva de información que producimos sin casi darnos cuenta es el origen de un derecho digital poco conocido que es vital defender: el derecho a no ser perfilado ni localizado. De este derecho y sus implicaciones en nuestra vida hablaremos enseguida con nuestros invitados. Sin embargo, antes de darles la bienvenida, vamos a visitar la sede de la unidad de precrimen para ver cómo trabajan los precogs. Silencio. Una peli en un minuto. Un precog ve un crimen 4 días antes. ¿Por qué el retraso? Porque es una bola roja. El crimen pasional no es premeditado, de ahí que se vean tarde. El torbellino lo provocan estos casos repentinos. El crimen con premeditación ya no se ve. ¿Qué ocurriría si los asesinatos pudieran predecirse y evitarse con antelación? Esta es la premisa en la que se basa Minority Report, un thriller futurista de 2002 dirigido por Steven Spielberg. La película sigue a John Anderton, capitán de la unidad de precrimen de la policía, cuya especialidad es detener a los asesinos antes de que actúen. Para ello utiliza las señales que envían los precogs, 3 seres psíquicos cuyas visiones nunca fallan. Un día ocurre un imprevisto. Los precogs envían a Anderton su propia imagen cometiendo un crimen. Este hecho le obligará a cuestionarse un sistema que no respeta la libre autodeterminación de las personas y sacrifica sus derechos individuales en aras de la seguridad colectiva. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el derecho a no ser objeto de localización, como ocurre en Minority Report, ni de perfilado. Para ello contamos con grandes expertos: Miguel Camacho Collados, responsable de Innovación Tecnológica y Ciberseguridad en el Consejo de Estado; María Aperador Montoya, criminóloga especializada en ciberseguridad; y Natalia Martos, CEO y fundadora de Legal Army. María, Miguel, Natalia, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Ya hemos visto la película y en la vida real no tenemos este nivel todavía, o al menos eso creo yo, de perfilado y localización. Pero ¿en qué punto estamos y hasta qué punto es permitido el saber dónde está cada uno y qué está haciendo en cada momento? Pues estamos, yo creo que en un nivel bastante avanzado, y eso que parecía una utopía, a día de hoy, en mi opinión, sí que está bastante aterrizado y sí que está sucediendo. Lo podemos ver, por ejemplo, en temas de perfilado, de saber cómo es cada uno, qué edad tiene, dónde se ubica, a nivel salarial, etcétera, en todo tipo de redes sociales. Lo vemos en apps que tenemos en el móvil, de medios de comunicación, de banca, anunciantes, marcas. La publicidad programática es eso, te tienen absolutamente localizado, perfilado, segmentado, y te mandan exactamente lo que parece ser que necesitas en cada momento. O sea que creo que se acerca bastante a la realidad que estamos viviendo a día de hoy. Sí, bueno, siguiendo con lo que dice Natalia, hay unos casos en los que está regulado, ¿no? Que tienes que tener, por ejemplo, el consentimiento expreso para poder ser perfilado, o que haya un interés legítimo, ¿no? Unos ejemplos serían que en las apps de navegación consentimos a que ellas sepan dónde estamos en cada momento, pero no, por ejemplo, a ir más allá, como a deducir datos de salud sobre nosotros o nuestras ideas políticas. Y, por ejemplo, con el interés legítimo, seguro que María puede complementar, ¿no? Pero si intentamos detectar fraude bancario y en un momento dado estamos comprando algo en Madrid y en 30 minutos nuestra tarjeta parece que está comprando algo en Tokio, pues eso también es una forma de control, ¿no? Pero ahí estaría aplicándose la parte de interés legítimo. Es siempre un tema un poco fronterizo, complicado, sí. María, por alusiones. Bueno, yo por salirme un poco de la visión europeísta, países como Dubái, Emiratos Árabes, y ya están implementando dentro del Emirates ID, pues que tengas que hacer pasar un reconocimiento facial, es decir, te hacen un estudio y un análisis biométrico y todo en el país funciona así.
Es decir, pues pagas con la cara, accedes a los sitios con la cara y eso ya está pasando. En otros contextos, por ejemplo China, también se está haciendo porque no está la sobreregulación que tenemos en Europa para proteger los datos y proteger la parte biométrica. Así que ya se está haciendo, ya se están empezando a recopilar datos biométricos muy concretos de las personas, más a un nivel de identificación, pero de ahí a que pase a temas de control para proteger a la ciudadanía, para perseguir, ¿no?, a los malos, pues yo creo que estamos en la línea de ir hacia ahí. Sí. Más allá de perseguir a los malos, en la película vemos como algo que ya existe se lleva mucho más lejos, ¿no? El seguimiento publicitario, el marketing ultra personalizado, con mensajes muy directos que apelan a ti y a tu necesidad hoy exactamente. Esto ya sucede, pero no somos del todo conscientes. Todavía nos asustamos un poco cuando sucede, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante eso? O sea, porque al final el ciudadano tiende a pensar, nos espían. Es que es curioso, todavía tenemos un nivel de o poca educación o inconsciencia en ese sentido y como que somos un poco naif, porque eso no se te presenta así por así. Se te presenta una publicidad o un contenido determinado que precisamente estabas pensando en comprarte determinada cosa. Eso sucede porque hay un perfilado y una trazabilidad de todos tus gustos, intereses, aficiones, ubicaciones, todo eso absolutamente mezclado, de tal manera que tienen un perfil tan completo de ti que eso está sucediendo a día de hoy, pero también porque hay un elemento que quizás las empresas no han sido responsables, obviamente porque quieren hacer negocio, y es que no ha habido la suficiente transparencia en el momento de recabar el dato, porque como comentaba Miguel, o sea, esto claro que se puede hacer, pero si el usuario, que es el titular del dato, yo soy la dueña de mi dato, doy consentimiento explícito para ello, pero para eso me tienen que informar perfectamente bien de qué vas a hacer con mi dato. Entonces, si no informas perfectamente y das un consentimiento sin toda la información necesaria, ¿qué sucede? Que te ves envuelto en un seguimiento y en una persecución que es voraz en todas las redes sociales, en apps, por todos sitios. Entonces, ahí es donde yo creo que el fallo ha sido que nuestra regulación, que es muy potente, la europea, por ejemplo, y concretamente también la española, nos protege, ¿no?, los derechos a la intimidad, los datos personales. Somos el continente europeo proteccionistas del derecho a la intimidad, pero hay otros países que no. En Estados Unidos no es un derecho fundamental el derecho a la privacidad. Entonces, ¿de dónde vienen los grandes gigantes que están recabando todos esos datos? De Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Que antes de que entrara nuestro reglamento hiperproteccionista en materia de protección de derechos fundamentales, ya nos habían robado todos los átomos de privacidad. Entonces, tenemos que asumir que jugamos en desventaja. ¿Y qué defensa cabe? Porque aprobar rápidamente un texto larguísimo cada vez que entramos en una app no parece que nos proteja mucho, ¿no? Bueno, yo desde mi punto de vista, los textos existen porque están ahí, términos y condiciones, 50 páginas, no se las lee nadie. Y, por ejemplo, Instagram hace unos meses, no sé si os habrá salido a vosotros un pop-up que te alertaba de, pues si pagas 7,99 al mes, no vamos a coger tus datos. Claro, nadie quiere pagar. Entonces, también hay un consentimiento viciado de o pagas o cojo tus datos. Y como nadie quiere pagar, pues le dan a que sí y pa'lante. A mí me encanta que hayas puesto el ejemplo de la publicidad porque pasa casi desapercibido en la peli, pero me parece por lo menos igual de distópico que entres a una tienda y por el reconocimiento de iris te diga, ¿qué tal, señor Anderton? Pues, ¿cómo le sentó la chaqueta que se compró la última vez? Le voy a recomendar unos pantalones delante de todo el mundo, ¿no? Entonces se habla mucho de la parte policial, pero ese perfilado también, bueno, pues yo creo que en Europa se están tomando medidas, ¿no? Aunque coincido con María, que quizás estamos fallando, ¿no? En casos como en la aceptación de cookies, ¿no? Esa complejidad yo creo que no era lo que se esperaba el regulador y que tenemos que ver cómo ir mejorando ese área. ¿Y se os ocurren soluciones? Porque este es un tema que ha salido recurrentemente en otros episodios de este podcast. O sea, al final, el que está al otro lado se ampara en esas 50 páginas que decía María para tener nuestros datos. Y nosotros, el ciudadano, no ve el riesgo directamente. Tendemos a pensar, no tengo nada que ocultar. Total, tengo que usar este servicio. El servicio es muy bueno, ¿no?
¿Qué soluciones se os ocurre? Claro, es que el servicio es muy bueno y cuando no pagas por ello, pues ya sabes cuál es el dogma, ¿no? El servicio. Entonces el producto eres tú y estás dando toda tu información. Hay mecanismos legales, pero es cierto que el usuario, el titular del dato, tiene que ser una persona con cierta educación y entender perfectamente lo que está sucediendo. Mecanismos, pues puedes ejercitar tu derecho de oposición, de supresión de datos, conforme al Reglamento Europeo de Protección de Datos. Tienes derecho a no estar sujeto a decisiones automatizadas también. Y bueno, pues mecanismos técnicos tienes un montón. Tienes la desactivación de la ubicación, tienes las redes sociales, tienes que mirar tu panel de privacidad y revisar cómo lo tienes. Eso sí, es complejísimo y está deliberadamente hecho así para que no sea sencillo, ¿no? Porque es su vía de negocio y de monetización. Entonces hay que estar entrenado y tienes vías legales, como os digo, oposición, supresión del dato y por otra parte, pues utilizar un navegador que prohíba el perfilado, por ejemplo, o navegar en oculto. Hay muchas medidas técnicas, pero sí que requiere esa parte didáctica y que la gente entienda esto y hasta qué punto esa vulneración, no vulneración, sino todo ese dato que has dado y que has consentido quizás sin saber lo que estaba suponiendo esa cesión, tienes que estar muy al día y muy atento para poder tomar medidas y revertirlo. Es complicado. Claro, como dice Natalia, puedes revertirlo en cualquier momento y sobre todo falta esa educación digital, porque por mucho que tengan datos sobre nosotros, por ejemplo, si nos rechazan un crédito automáticamente, que no se podría, en cualquier paso podemos exigir una revisión humana, una explicación humana que nosotros podamos entender. O sea, eso es imprescindible y eso está en la ley y es tal cual. Entonces, esa formación en nuestros derechos digitales es fundamental. Uh-huh. María. Estaba reflexionando un poco porque puestos en un contexto más aterrizado, terrenal, la gente del día a día va muy estresada, todo el mundo tiene 2 millones de cosas que hacer. La seguridad de los datos y la ciberseguridad siempre es algo intangible, ¿no? Es algo que a nadie le importa porque no le ven un valor real directo. Es decir, si te roban el bolso por la calle, has perdido el bolso y has perdido lo que había dentro del bolso, pero si te roban un dato, nadie ve el impacto de ese robo en ningún lado hasta que no, pues le llega una estafa o le viene demasiada publicidad targeteada. Entonces, yo creo que hay que diferenciar entre la formación y la conscienciación, es decir, el hacer a la gente consciente de lo que se viene a partir de ahora con todo esto de los algoritmos, con la recogida de datos, que también sean conscientes que todo lo que ya hemos dado ya no se va a recuperar, ya está entrenado en los algoritmos. O sea, no hay una cuestión de decir, no, yo ahora, a mí a veces me dicen, ¿cómo borro mi huella digital? Digo, pues mira, más vale que te cambies de identidad y que no te identifiquen con la identidad nueva, porque no es posible. Sí, en la película el protagonista se tiene que cambiar los ojos, perdón María, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, ¿qué hacemos a partir de ahora? ¿Qué hacemos nosotros a partir de ahora? Porque ahora es cuando vienen los players, ahora es cuando viene lo divertido, ¿no? Porque tenemos por un lado muchísima tecnología, inteligencia artificial. Hay muchísimas personas utilizando la inteligencia artificial metiéndole datos que no deberían meterle. ¿Cómo regulamos que una persona individual en un contexto de empresa no comparta datos de la empresa personales de un cliente, de un usuario con el ChatGPT? ¿Cómo se regula eso? Vamos a tener a alguien ahí mirando lo que hace cada empleado. Es decir, ahora se viene un mundo que a mí me parece como muy interesante porque la regulación no va a poder llegar a hilar tan fino con el comportamiento de los usuarios. Entonces, bueno, ahora se viene un paradigma chulo. Y en el fondo de la película hay una reflexión filosófica, por dar un salto que estamos poniéndonos muy en el lado del derecho, que tiene que ver con lo previsibles que somos. Y esa previsibilidad se puede aplicar a muchos campos, como es el tema de las compras, que ya hemos hablado, pero trasciende. O sea, en el ámbito de la salud, por ejemplo, es para preocuparse. Pues podemos empezar a adelantar el futuro, ¿no? En el lado del crimen igual no llegamos al nivel de la película, pero también se puede intuir cosas. Al final, el perfilado implica vivir con muchos sesgos, implica prejuicios por parte de la tecnología hacia los ciudadanos.
¿cómo veis esto? O sea, ¿y cómo podemos protegernos en ámbitos que son más relevantes que ir a comprar una chaqueta que te siente bien o no? Que está muy bien, pero no suena banal. O sea, ¿cómo concienciamos a la gente de que esto va mucho más allá? Sí, es que ha habido una primera revolución que, digamos, fue todo el tema de la privacidad, se desconocía y nos pilló, yo creo que nos pilló a desmano, no estábamos preparados ni concienciados, y esa fue una primera revolución donde, en mi opinión, pues esa falta de concienciación, que es lógica, no lo veíamos venir. Entonces veíamos unos servicios tan alucinantes que, por supuesto, consentimiento a todo, y lo que no sabes es que estás dando consentimiento, por ejemplo, en una venta programática a un ecosistema donde hay 1000 players detrás que toman decisiones en décimas de segundo para darte y mostrarte lo que quieres. Entonces, esa es la publicidad programática, es fascinante, pero totalmente opaca, compleja. Y ahora viene, yo creo, en mi opinión, una segunda revolución, que es la inteligencia artificial, que va muchísimo más allá. Entonces, tienes de un lado el ámbito normativo, tienes un reglamento que hace lo que puede, que si queréis luego podemos comentar un poco qué medidas preventivas y qué cosas ha planteado encima de la mesa para que no vulneren nuestros derechos, pero en la parte técnica es muy importante, hay que revisar qué datos se dan para el entrenamiento, porque a ver si estás dando datos personales o derechos de imagen de los cuales no tienes derechos. Tienes que analizar el dataset que estás entregando para eliminar los sesgos, porque si no los resultados van a estar sesgados, como comentaba Miguel, pues te pueden hacer un scoring crediticio y no te dan un préstamo, o no consigues un puesto en un proceso laboral. Esas son las llamadas IAs de alto riesgo. Cuando la máquina, el algoritmo, hay una parte que decide sobre si se te contrata o no se te contrata, ¿no? Entonces, hay que hacer también la anonimización de los datasets, es fundamental para que ese algoritmo se entrene con datos, pero no tengan que estar asociados a personas identificables. Hay que hacer pruebas de equidad y hay que hacer auditorías externas de esa IA para verificar que el algoritmo, esa llamada caja negra, sea lo más transparente posible. Entonces, ahora que quizás estamos a tiempo, es el momento de repensar todo esto. Hay un reglamento europeo muy potente, ha sido el primero, el pionero, pero no solamente es el reglamento, sino que también la sociedad se conciencie, que lo entienda lo que va a pasar, lo que está pasando ya, y que sepamos a nivel tecnológico cómo fiscalizar todos esos algoritmos y esa tecnología. Sí, Natalia me lo pone súper difícil porque lo explica genial, pero sí, estoy de acuerdo en que hay una reflexión filosófica en toda la obra de Philip K. Dick, ¿no? Y ojalá él hubiera sabido el éxito que tuvo después, ¿no? Con Blade Runner a partir de sus obras, ¿no? Con esta película que cambia un poco su libro, ¿no? O Total Recall, ¿no? El Desafío Total, que también me gusta muchísimo la película, ¿no? Y luego hay muchas interpretaciones filosóficas sobre ello, ¿no? Por ejemplo, pues si predigo que vas a hacer algo, ¿lo vas a hacer o no? Hay una paradoja realmente en ese caso, ¿no? Yo creo que toda la película gira un entorno determinista, ¿no? En un entorno determinista, pero realmente donde se está aplicando la inteligencia artificial ahora mismo, los algoritmos, es mucho más complicado que eso, ¿no? En la película gira todo en que el sistema puede fallar, no es infalible. Claro, o sea, nosotros estamos asumiendo que falla y que hay una probabilidad. Manejar la incertidumbre, vamos, yo lo he notado, cuesta muchísimo de entender, incluso a matemáticos. Es un entorno muy complicado. Entonces hay que explicarlo muy bien. En España ya estamos usando casos de este tipo, por ejemplo, para crimen, ¿no? Pero lo quiero poner también la nota positiva. Claro, claro. Por ejemplo, no sé si conocéis el algoritmo Biogen, que es un sistema probabilístico, ¿no? Que utiliza pues inferencia bayesiana. O sea, está todo publicado en revistas científicas, está auditado, ¿verdad? Como decía Natalia, se ha hecho contando con expertas. Entonces, eso lo que hace es dar un nivel de riesgo realmente parecido a la película, porque dice si se va a cometer un crimen o no. O sea, lo que se estudia es la reincidencia. Pero el enfoque es completamente diferente. No vamos a por el autor como primer objetivo, sino lo que se trata es de proteger a la víctima, de concienciar y dar protección. Entonces se establece unos niveles de riesgo, todo explicado por qué. Se hacen entrevistas con la víctima, los y las policías que hacen la entrevista son los que rellenan todo el formulario y que luego eso va a sacar como bueno, una probabilidad, un nivel de riesgo, si extremo, bajo, alto, y a partir de ahí va a ser un humano el decisor. Pero con esa ayuda a la toma de decisión que da el algoritmo, y realmente es un poco precrimen, pero como digo, cambiando el determinismo por probabilidad y poniendo el humano en el centro. Bueno, yo complementando a lo que comentáis vosotros, también creo que hay que auditar los algoritmos de inteligencia artificial. También creo que hay que separar, es decir, esto es como
el cuchillo, ¿no? Lo puedes utilizar para matar a alguien o para cortar una naranja. Entonces, hay cierto tipo de tecnología que a mí me parece muy potente. Por ejemplo, los coches autónomos. También es que le estamos pidiendo a la tecnología un nivel de excelencia que no nos la pedimos ni a los humanos, ¿eh? Porque los humanos tenemos un accidente cada 200.000 kilómetros y el Tesla último lo tiene cada 1.000.000. Entonces, ¿tiene accidentes? Sí, pero es mejor que nosotros. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Europa está regulando de que no tengamos coches autónomos. Pero, por otro lado, en contextos, por ejemplo, como Estados Unidos, no hay regulación para determinar qué tipo de datos se pueden entrenar o se pueden meter en la inteligencia artificial. Y nosotros sí que lo estamos haciendo. Entonces, la cuestión aquí es, no vamos a negarnos a todo porque nosotros no somos mejores que la tecnología y nosotros tenemos que ser los que estamos haciendo que la tecnología sea mejor que nosotros. Y, por otros lados, tenemos que quitar del medio a aquellas personas que quieren viciar los datos con datos sesgados, con información no correcta, para utilizarla para lo que sea. Yo cuando estudié criminología estaba el raising policy, ¿no? De paro a los que son racializados y les pido la documentación, que es un poco lo que se está haciendo ahora, Donald Trump está haciendo en Estados Unidos, ¿no? Parar a los racializados para pedirles documentación. Eso no. Si se traslada a la tecnología no se puede hacer, pero tener un algoritmo para, detectar, por ejemplo, me lo invento, sensores en las ciudades para detectar si alguien lleva armas, si hay un disparo y se escucha, entonces se pueda mandar una patrulla rápido, eso sí que lo tenemos que incorporar. Se está usando, pero eso, como digo, ¿no? Para complementar, pues siempre con una persona detrás, ¿no? Que es el que toma la decisión final. No sé si conoce el caso, que además España se ve involucrada de hace un par de años, que se involucró un F-18 con un avión creo que era de Ryanair, a través de, bueno, os lo cuento si queréis, un chiquillo de 18 años estaba en un grupo de Snapchat con 5 amigos y bueno, pues por su color de piel, por todo, empezó a bromear como diciendo, porque lo explicó así, como diciendo, jaja, soy un talibán, voy a montar al avión y va a explotar. Y entonces, por la geolocalización, más esas palabras, en Reino Unido se activó una alerta. Que claro, que faltaba un poco el contexto y era un grupo privado, ¿no? Bueno, pues un F-18 español escoltó al avión hasta que aterrizó, se le detuvo y al chiquillo se le pedían, no sé, una barbaridad, pues todo lo caro que fue levantar el avión, la detención, la espectacularidad del caso, y todo eso fue por una predicción, ¿no? Como decir, ese chico va a cometer un delito. O sea, realmente estamos viendo temas parecidos y tenemos que poner la frontera de hasta dónde queremos llegar en seguridad o en nuestra privacidad, porque estamos hablando de un entorno de un grupo privado de 5 personas en el que saltaron unas palabras clave y a partir de ahí se activó toda la maquinaria precrimen. Esto me da pie a una pregunta que tenía reservada para más casos, ¿vale? Y que ha salido ya en cierto sentido. Aquí, ¿es responsable el chico? ¿Es responsable la tecnología que decide de un modo automático avisar sin conocer el contexto? Porque la decisión es mala, ¿no? ¿O es responsable el que da la orden de despegar el F-18? Me parece una buenísima pregunta. Sí. Cuando estamos tan perfilados y suceden cosas porque estamos tan perfilados, ¿quién es el responsable de la toma de decisión? Es complicado, ¿eh? Está complicada, Chema. Porque... Nadie dijo que esto fuera fácil. Bueno, la Fiscalía le pedía mucho dinero al muchacho, que al final creo que no. Bueno, yo pienso que imaginaos que tenemos ese sistema de scoring para detectar situaciones de riesgo y atentados terroristas. Hasta ahí todo bien, nadie quiere que haya un atentado terrorista. Se despliega todos los cachivaches porque hay un chaval que ha dicho una palabra de no sé qué y lo juntan con otra cosa. Una vez llegan allí y ven que es un chaval haciendo el tonto con los amigos, pues evidentemente tiene que haber un poco de sentido común y decir, pues aquí ¿quién pues se hace cargo la administración por haber desplegado todo eso? No se puede hacer cargo el chaval. Totalmente. Eso ya está, es que es usar el sentido común, ¿eh? Claro. Pero sí, en ese caso estoy totalmente de acuerdo con María, pero sí, la pregunta está ahí, ¿no? Que el que diseñó ese sistema, el que lo supervisa, el que luego lo aplica sin sentido común, yo creo que eso, madre mía, los abogados lo tenéis complicado ahí. Claro, y luego hay microdecisiones que no son tan relevantes. Este caso es muy llamativo y por eso daba pie a hablar de ello, ¿no? Hay microdecisiones que se producen constantemente, que no las vemos porque son prácticamente invisibles, sobre las que tampoco, salvo que algo vaya mal, tampoco nos planteamos quién es el responsable de esas decisiones, ¿no? En el ámbito de la comunicación y el marketing es muy obvio, en las ventas, ¿no? ¿Quién es el responsable? Las plataformas, al final siempre van a culpar al que dio OK a las cookies. Sí, efectivamente, al final casi siempre el usuario, el titular del dato es el responsable.
Pero yo insisto en que si no hay políticas transparentes, claras o un diseño amigable, comunicación entendible, comunicación de la calle, es absolutamente imposible. Y te lo digo como abogada que llevo ya 20 años en el mundo de digital, de privacidad, es que no me las leo ni yo. Entonces yo tengo ciertas red flags y digo, pues hombre, en una app china no me voy a meter porque conozco el sistema de scoring chino, no debería, ¿no? Y no utilizo DeepSeek, por ejemplo. Y yo tengo cierto nivel de formación, pero imagínate el ciudadano medio. Entonces me parece injusto culpar al ciudadano medio porque en este caso tiene un abuso de poder la multinacional, tiene mucho más conocimiento y sabe perfectamente cómo meterte ese scroll infinito de condiciones, obligaciones que jamás vas a llegar a saber. Y el día que leas la letra pequeña y te pongas con un abogado sí. Y descubrimos lo que hay ahí, ya las vendió a tu madre, a tu padre y a toda la familia. Bueno, hace poquito hubo un escándalo tremendo en Estados Unidos porque un usuario, un ciudadano, contrató la plataforma, no sé si, Disney Plus, creo, y bueno, luego quería demandar a su seguro médico privado y resulta que por haber contratado esta plataforma para ver películas ya no podía demandar. Claro, se montó un escándalo, creo que al final sí le dieron la razón, pero como que en las cláusulas de tú haber contratado implicaba no demandar pues a todo el grupo. Claro, es que el tema está en que son sistemas jurídicos muy diferentes. El norteamericano, si nos vamos al chino, ya ni te cuento, que es un régimen autocrático, el sistema europeo, y nos metemos en un problema porque es contratación internacional y tienes que saber con quién estás hablando y dónde te metes. Lo que para ellos es una banalidad y es puro comercio, capitalismo masivo, pues aquí tenemos una trayectoria de derechos fundamentales de siglos y siglos y siglos en la Unión Europea, que hay una protección. Nos culpan de hiperreguladores, de controladores, de que no innovamos. Pero oye, eso que te llevas en alguna medida, ¿no? No sé. Una buena regulación te ayuda a innovar a veces. Yo creo que sí, que bien hecha y bien pensada. Por ejemplo, el reglamento de IA está bastante bien enfocado, solamente que falta que se decidan oye, ¿vamos hacia adelante o no? Y dejen ya de marear la perdiz. Pues si os parece vamos a interrumpir un momento la tertulia porque nos da paso un grupo de científicos para contarnos cómo trabajan con nuestros datos. Cuando la realidad supera a la ficción. El documental Data Science Pioneers, Conquering the Next Frontier, da voz a un grupo de expertos cuyo trabajo influye y mucho en nuestra vida cotidiana, los científicos de datos. A través de una serie de entrevistas, el documental toca algunos temas controvertidos, como el escándalo de Cambridge Analytica. Esta consultora tuvo acceso a los datos de millones de usuarios de Facebook y los utilizó sin su consentimiento, con fines políticos. El escándalo supuso su cierre y el pago de varias multas millonarias por parte de Facebook. Los entrevistados también advierten de fenómenos como el de la cámara de eco, es decir, la creación de entornos digitales que usan los datos para darnos contenidos que refuercen nuestras creencias, sin enfrentarnos a puntos de vista alternativos. En cuanto a la inteligencia artificial, los científicos nos explican cómo se entrenan los modelos para que tomen mejores decisiones y analicen cada vez más datos. En este campo hay varios sectores, como la medicina y la seguridad pública, que ya se están beneficiando de la precisión de estas nuevas tecnologías. Sin embargo, el documental nos recuerda la necesidad de desarrollar soluciones de IA éticas, sostenibles y centradas en el ser humano. En Data Science Pioneers queda patente que muchas veces no tenemos ni idea de cómo se utilizan nuestros datos y eso nos hace más vulnerables ante todo tipo de malas prácticas, ¿no? Hemos hablado antes de la responsabilidad que puede tener la máquina cuando decide, a partir de nuestros datos de modo automático, pero ¿qué sucede cuando somos nosotros quienes tomamos la decisión condicionados por la acción de la máquina? Un poco lo que contaba el documental en el caso de Cambridge Analytics, ¿no? ¿Hasta qué punto somos libres o no a veces en nuestra toma de decisiones? Por mi parte es una pregunta y un tema maravilloso. Vamos elevando el nivel filosófico. Absolutamente, es que ya entramos en ética algorítmica, en ética de la IA y es lo que está sucediendo. O sea, ya ha sucedido, tenemos, como hemos comentado el caso de Cambridge Analytica. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Pues lo que sucedió es que tenían también perfilado a su audiencia que podían incluso inferir, por ejemplo, pues sesgos como soy machista, soy racista, xenófobo, incluso sin que la persona lo supiera. O sea, había
personas que dirían, yo no soy racista en absoluto, para nada. Sin embargo, estos algoritmos y este perfilado tan exhaustivo les permitía inferir, sí que tienes determinadas tendencias y por lo tanto voy a empezar a mostrarte fotografías, contenidos, cosas que te van a hacer reaccionar de manera subconsciente, que es delicadísimo, estoy tocando tu subconsciente, para que vayas modificando quizás tu tendencia política o determinadas decisiones porque te estoy condicionando sin que tú lo sepas. Entonces, imaginaos lo terrible de esto y lo diabólico que puede ser. O sea, igual que la tecnología es maravillosa y te puede dar un diagnóstico médico en lugar de en un año, en 10 días, gracias a la inteligencia artificial, con historiales médicos, también te puede condicionar la toma de decisiones, incluso tu pensamiento político y otras muchas decisiones sin que tú lo sepas. Entonces, ahí entramos en un ámbito súper divertido y que tiene mucha discusión. Bueno, divertido si damos con soluciones. Sí, claro. Si no. Sí. Pero es un temazo. Sí, esto, bueno, yo creo que está muy relacionado con el nudging. No sé si conocéis un poco, si es un empujoncito, digamos, ¿no? O sea, es la diferencia entre tomar decisiones realmente con libre albedrío o manipulado, ¿no? Entonces, es esta frontera tan sutil que por eso llamamos como empujoncito, que te ayuda a tomar la decisión que el programador quiere que tomes. Entonces, ¿hasta qué punto somos totalmente libres? Bueno, pues en la obra de Philip K. Dick, ¿no? Por ejemplo, en Desafío Total, no saben qué realidad está, o en Sueñan los androides, ¿no? Con ovejas eléctricas, igual no saben qué es realidad, qué es un sueño, dónde están ellos, ¿no? Algo está pasando con esto, ¿no? Que bueno, estos empujoncitos pueden ser buenos, bien usados. Por ejemplo, pues oye, si se ayuda a que en el supermercado pues te encuentres la parte, pues yo que sé, el brócoli a la altura de los ojos, pues fenomenal, porque realmente, bueno, tú tomas la decisión, pero bueno, si te da una ayuda. Pero como dice Natalia, pueden ser pues malévolos, ¿no? Porque sí que te pueden llevar a pues aumentar un sesgo inconsciente que tú tuvieras o a tomar una decisión política que no querías tomar, y ahora es mucho más complicado con el microperfilado. Y bueno, por no abrir el melón de los neuroderechos, que ahí España sí que ha sido pionera en ese sentido, adelantándonos un poco a lo que va a pasar. De eso hablaremos cuando veamos Matrix en este programa. Okay. Sí. María, desde el punto de vista de la criminología, las decisiones que comete la gente a la hora de hacer algo malo también pueden estar condicionadas muchas veces por el algoritmo. Sí, yo lo pondría en el contexto de cuál es el business core de las plataformas y las redes sociales que hoy en día estamos utilizando. Las plataformas como por ejemplo Facebook, Meta, TikTok están hechas precisamente para que nosotros como usuarios estemos consumiendo contenido. Al final tiene un sistema de recompensa muy parecido al de las tragaperras y el objetivo principal es que consumas la mayor parte del tiempo el contenido en su plataforma. Para ello, el sistema de algoritmo te va a mostrar lo que él considera que es mejor para ti, es decir, lo que él considera que a ti te va a gustar o te va a, bueno, o vas a estar ahí consumiéndolo. Si tú tienes, por ejemplo, ciertos gustos o tendencias políticas, cada vez te van a salir más contenidos de esas tendencias y de esos gustos políticos, con lo cual puedes empezar a radicalizar o puedes empezar a polarizar. ¿Qué es lo que estoy viendo yo en este sentido? No estoy viendo tanto un cambio de tendencia política, es decir, una persona que es de derechas no se va a pasar a izquierdas porque le salgan 4 vídeos de Hugo Chávez, ¿no? Pero sí que estoy viendo polarización y radicalización. Personas que son de izquierdas, más de izquierdas todavía, más extremistas, personas que son de derechas, más extremistas todavía. ¿Qué es lo que sucede? Que además a los creadores de contenido, para fomentar que sigamos creando contenido y para que estemos ahí también en la plataforma dando de comer a su negocio, nos exigen un nivel de manera de crear contenido que tiene que ser catchy. Es decir, tú tienes que enganchar al usuario. ¿Cómo lo enganchas? Utilizando sesgos psicológicos, que son sesgos que hacen que la persona esté consumiendo. Entonces es todo un engranaje que lo tienen muy bien montado, en el que el creador de contenido tiene que ser muy viral, con lo cual los mensajes van a ser muy agresivos para que la persona se quede mirando y consumiendo la plataforma. Entonces, a nivel de cambios de comportamiento,
yo lo que veo es una tendencia hacia la polarización cada vez más y hacia la radicalización de pensamientos. No tenemos pensamiento constructivo, no sabemos buscar fuentes de información que contradigan lo que está diciendo esa persona. Es muy complicado. A ver, antes también pasaba, la gente escuchaba la COPE y escucha la COPE y no escuchaba la SER, ¿no? Pero ahora es que lo tienes a nivel de adicción. Antes nadie estaba adicto a la radio, o sea, yo no veía a mi abuela haciendo scroll con la radio, ¿sabes? Pero ahora es una adicción y ese es el problema. Y tampoco era la comunicación tan personalizada, formábamos parte de un público mucho más amplio. O sea, ahora mismo es más fácil encasillarte como usuario y centrarse en tus debilidades, ¿no? Es el problema principal. Cuando surgen las redes sociales, ya que hemos hablado un poco del tema de polarización, todavía es comprensible que entendiéramos que su mecanismo era muy sencillo y que buscaba algo tan inocente como llamar nuestra atención. Una vez que tenemos ya cierto recorrido histórico, ya sabemos que ese mecanismo nos puede llevar a situaciones complejas. ¿Sigue siendo válido el modo en el que legislábamos y que mirábamos estas plataformas hace 10 años hoy? Es un poco lo que sucede con Cambridge Analytics, ¿no? Que rompe esa barrera, de repente nos damos cuenta de que el algoritmo no es inocente y nosotros tampoco. Eso es, o sea, no sé, yo os puedo contar mi experiencia porque estuve trabajando en Twenty, si recordáis, los que somos más mayorcitos, antes de que fuera vendida Telefónica, pues era la primera red social y en España entró antes de que entrara Facebook. Y fue un absoluto shock a nivel social, porque la gente no entendía la privacidad, lo veía como una cosa tan bonita, tan naif, todos los chavales ahí conectándose, pero claro, los abogados veíamos 13 millones de menores intercambiando fotografías, información, menores y mayores haciendo según qué actividades y lo que pasó en ese momento es que claramente no se llegó a tiempo a nivel regulatorio, no se llegó a tiempo. Pero bueno, por lo menos la red social española, Twenty, como estaba sujeta a la normativa europea y española, sí que cumplía con unos estándares de seguridad y de vigilancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero no así cuando vino Facebook, cuando vinieron las norteamericanas, porque ellas están en otro fuero y por lo tanto no se les podía exigir, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel regulatorio llegamos tarde en aquella ocasión y a día de hoy, si sumamos a redes sociales toda la tecnología, la evolución tecnológica, las intenciones que hay detrás, las estrategias, la inteligencia artificial, tenemos que estar bien duchos y bien rápidos para que otra vez no vuelvan a adelantarse y a ofrecernos algo precioso que parece que es gratis, pero que en realidad te está socavando todos tus derechos y libertades fundamentales. Entonces, vamos tarde, hay un buen reglamento de inteligencia artificial, pero que sea suficiente, pues no sabemos, porque el que está detrás inventando este tipo de nuevos modelos de negocio o lo que hagan, tienen mucha idea de lo que hacen y van muy por delante del ciudadano medio, muy por delante y, como siempre, muy por delante de la regulación, eso sin duda. Sí, bueno, por complementar, ¿no? Yo creo que entramos en una época mucho más complicada, si cabe, ¿no? Porque ahora con los nuevos algoritmos sí que te permite ese micro perfilado que hace que, aunque tú seas una persona absolutamente razonable en el 99% de temas, si te atacan emocionalmente con ese 1% que ya va hacia ti, ya no es dirigido a un grupo, yo creo que incluso en la época de Cambridge Analytica, que no hace tanto, eran a grupos, ¿no? O sea, lo iban orientando, pero es que ahora ya casi se puede individualizar lo que te va a llegar a ti. Y entonces, contrarrestar eso me parece un reto tremendo desde el punto de vista de la comunicación, porque lo que hace es pues que te polaricen muchísimo más, va entrando como una cuña. Y antiguamente, claro que pasaba, ¿no? Como decía María, ¿no? Que una persona escuchaba una cosa, otra leía otro periódico diferente, pero ahora mismo es imposible de contrarrestar porque van llegando millones de mensajes diferentes. Entonces, desde un medio masivo no puede hacer frente a todos esos micromensajes que pueden ser falsos, puede ser desinformación, puede ser discurso de odio, etcétera. Ahora no hay una manera fácil de enfrentarse con una contranarrativa a toda esa información que puede llegar. Y más allá que, bueno, no hablemos de injerencia extranjera, que también es un tema que puede llegar a usarse. Bueno, complementando a lo que decía Natalia, hace no mucho tenemos al presidente Donald Trump diciendo que como se volviera a multar a Google, ¿no? Iba a prohibir o a poner unos aranceles muy elevados a Europa. Claro, también están las tensiones geopolíticas aquí, en esto. Aquí en Europa estamos poniendo unas multas que para ellos son de risa.
sea, lo que las multas se están poniendo a lo mejor me lo invento, 3 millones, ellos han ganado 14.000. Entonces, ellos hacen la suma, la resta y dicen, a ver, me va a multar Europa con tanto, yo he ganado tanto, me sale a cuenta, para adelante. Es que así funciona. Y luego tienes al presidente Donald Trump, que hace las suyas también, pues amenazando, ¿no? Y extorsionando un poquito, diciendo, pues si me vuelves a multar a Google, pues consecuencia. Al final el conflicto de intereses está vigente en todo, ¿no? Y como ciudadanos también tenemos nuestro propio conflicto de intereses. Y me explico. Es muy fácil, es muy fácil, no pensar las consecuencias y beneficiarse de todos los servicios que tenemos a nuestro alcance. Muy fácil no ser conscientes de lo que implica. Porque es muy difícil equilibrar la defensa de nuestros derechos con la consecución de unos beneficios inmediatos. ¿Cómo conseguimos que esto no se incline hacia un lado hacia el otro? O sea, ¿es posible? ¿Cómo lo hacemos? Sí, es posible porque es que siempre hay cosas buenas. O sea, hay cosas que nos interesan y que nos podemos aprovechar, porque si no, el avance tecnológico, ¿de qué? Entonces, sí que se puede hacer, pero claro, tienes que ser un ciudadano que tienes que estar bien concienciado y tienes que tener conocimiento. Entonces, tienes que balancear las dos cosas. Primero, yo voy a dar determinados datos, ok, pero hay datos que no son necesarios para que yo reciba un determinado servicio. Entonces hay que tener en cuenta el principio de proporcionalidad. Si me están pidiendo cosas que no tienen sentido y datos que van mucho más allá, o biométricos, por ejemplo, para un tema de marketing, yo tengo que ser consciente de que ahí no me compensa. Otra medida que tengo que tener en cuenta es, ok, yo doy los datos porque me compensa o me conviene el servicio, pero tengo que tener la garantía primero de que luego los puedo borrar y van a desaparecer absolutamente. Y por otra parte, es muy importante que la empresa que nos está ofreciendo eso, que tenga mucha transparencia en todas sus políticas y lo que te está ofreciendo para que tomes una decisión meditada y una decisión que sea adecuada a lo que te han dicho y puedas, en función de lo que tienes, lo que te dan y cuál es tu cesión de derechos, tú decides. Sí, aquí en Hermes, ¿no? Siempre hablamos del algoritmo R2T2, ¿no? Que, bueno, que sea responsable, revocable. Yo creo que todo eso ayudaría, ¿no? Eliminar esa opacidad, saber perfectamente quién sería la persona responsable. Tenemos que ser conscientes, tenemos que estar educados en los datos que estamos dando y bueno, y saber que hay actores maliciosos que están usando nuestros datos para cometer el crimen, ¿no? O sea, que podría contar 1000 ejemplos, ¿no? De, yo qué sé, a lo mejor una chica que tiene fotos en Instagram y ahora lo están usando como, bueno, para venganza, para manipularlas de una manera pornográfica con inteligencia artificial. Es un infierno luego trabajar con estos casos. O sea, como decíais, borrar la huella digital es dificilísimo y bueno, la afectación que tiene psicológicamente a las personas que les sucede esto es tremendo. Y luego para estafas, o sea, el clonado de voz, ahora se hace con poquísimos segundos. Pueden estar llamando a unos abuelos y decir que, bueno, llamar haciéndose pasar por el nieto para exigir un dinero o porque está supuestamente secuestrado cuando a lo mejor solo tiene el móvil apagado y están aprovechando esa circunstancia. Hay muchísimos ejemplos así que si fuéramos conscientes de toda la información que estamos dando y de cómo se puede usar por actores maliciosos, yo creo que seríamos más prudentes. ¿Tendría sentido fijarnos en cómo lo hacen esos actores maliciosos? Porque hay una cosa clara. Consiguen explicar las cosas de un modo directo y sencillo que la gente entiende. Absolutamente, sí. A la hora de engañar, por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, hacen unos deepfakes que son alucinantes, ¿no? O sea, a través de un phishing, por ejemplo, para entrar absolutamente personalizado, porque las reglas que teníamos hace 2 años ya no sirven, o sea, ya no tienen falta de ortografía, no son raros, porque gracias a toda la inteligencia artificial generativa han mejorado también en eso, en traducir, pues, toda la información que quieren dar o en comunicarse contigo de una manera personalizada, con toda la huella digital que tienen. Luego puedes llegar a estar hablando con ellos, siendo, por ejemplo, el jefe financiero de una empresa y ha pasado y han perdido cientos de millones con esto, hablando pues con una videoconferencia, con un Zoom, con 5 o 6 personas de la junta que tú crees que son ellos y te dicen, sí, por favor, hay que hacer este pago ahora mismo. Y tú eres el jefe financiero, estás hablando con tus 5 compañeros, ser los 5 falsos, absolutamente. Entonces, por supuesto, sí. La estafa del CEO se llama. Sí. Es que nos han llegado tantos casos. Hay tantos. La estafa del CEO se llama. Sí, es el nuevo Tocomocho. Sí. Totalmente. Sí. María, ¿cómo hacemos el equilibrio? Bueno, a la pregunta de cómo podemos hacer que la gente vea el beneficio versus el rápido versus lo que están perdiendo, yo lo veo biológicamente imposible, porque si tenemos en cuenta cómo funciona el cerebro humano, que funciona igual que hace miles de millones de años, no ha cambiado absolutamente nada, la gente sigue teniendo miedo como si se fuera a morir cuando hay ayudas sociales, por ejemplo, porque tenemos un instinto de supervivencia innato.
no hay mucho que hacer en ese sentido. Es decir, la gente suele seguir prefiriendo las cosas rápidas que les dan beneficio antes que ponerse a pensar de manera racional. No hay pensamiento racional, a no ser que hayamos pasado ese pensamiento racional por el sistema 1, que es el de pensar rápido de nuestro cerebro, como por ejemplo lo ha hecho Natalia, que ahora ya está concienciada y ahora ya lo pasa directamente por el filtro. Pero eso es un proceso muy difícil para que la ciudadanía en común lo haga. Entonces, yo creo que la solución para esto tiene que estar por encima de esto, los organismos, las empresas, los productos, los gobiernos, llamadlo X, tienen que poner normas claras de cómo se tiene que comunicar la cesión de datos y, como decía Natalia, de una manera bonita, clara, gamificada. Es decir, yo en mi aplicación, cuando el usuario da un dato, le sale un pop-up y le explico para qué es el dato. Es que se lo explico, le pongo este dato, lo voy a utilizar para personalizarte alertas para que estés protegido en tu zona. Y se lo explico así. Entonces, el usuario, pero eso es una voluntad mía de hacerlo. Tampoco hay una normativa que me lo exige. Entonces, ¿debería haber normativa? Pues quizás sí, la gente tiene que entender las cosas. Pues ahí hay una solución clara, ¿no? El hacer que la gente comprenda que pasa siempre por la educación, ¿no? Entiendo. Y por la responsabilidad de quien tiene acceso en realidad a la tecnología, ¿no? Pues María, Natalia, Miguel, ha sido un gusto conversar con vosotros hoy. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Y antes de marcharnos, os recordamos algunos puntos importantes. La recopilación y el análisis de nuestros datos personales, con sistemas de localización o perfilado, solo pueden realizarse dentro de los límites establecidos por la normativa y sin vulnerar nuestros derechos. Debemos ser informados siempre, de una manera clara y específica, sobre cómo se utilizan nuestros datos, sin ambigüedades ni tecnicismos. Hay que acordarse de activar la configuración de privacidad en los perfiles de redes sociales, limitar la información personal que compartimos y tener actualizados el sistema operativo, el navegador y el antivirus. Conviene que configuremos los dispositivos móviles para limitar el acceso de las aplicaciones a nuestra ubicación. Si consideramos que el uso de nuestros datos afecta a nuestra privacidad o genera consecuencias injustas, podemos ejercer nuestro derecho de oposición. Y hasta aquí este episodio del Algoritmo que sabía demasiado, un podcast del Observatorio de Derechos Digitales impulsado por Fundación Hermes y Red.es y financiado por la Unión Europea. Si quieres disfrutar de más episodios, síguenos en tu plataforma de podcast preferida. Nosotros nos despedimos con Minority Report, una película que nos ha hecho reflexionar sobre nuestra capacidad para tomar decisiones más allá de lo que digan los algoritmos. Hasta el próximo capítulo. Voy a matar a ese hombre. Tú aún tienes elección. Los otros no vieron su futuro. Tú aún tienes elección. El algoritmo que sabía demasiado, un podcast del Observatorio de Derechos Digitales.